Buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar un tema que es muy actual en la materia de criminología, que son las parafilias sexuales. Primero, vamos definiendo a qué se denomina una parafilia. Una parafilia son las desviaciones de carácter sexual en el que el patrón de placer se encuentra en objetos, situaciones o individuos atípicos. Actualmente las parafilias se entienden como la conducta sexual erótica que no son comprendidas o que no es comprendida por la mayoría de las personas. Así es que encontramos que existen parafilias que castiga a la sociedad como delitos y existen otras parafilias que, aunque no son aceptadas, tampoco se las considera como parafilias. Pero ahora nos preguntamos, ¿siempre han existido las parafilias? Pues sí, las parafilias han existido desde que se tiene historia, pero han surgido otras parafilias o se han ido transformando debido a los cambios que hay en la sociedad. Debido a la evolución de la sociedad es que han aparecido nuevas parafilias, como por ejemplo vemos el caso desde que surgió el teléfono, los teléfonos celulares, existe también una nueva parafilia que es la de realizar llamadas obscenas, que también se la denomina o se la conoce como escatología telefónica. En esta clase vamos a estudiar las parafilias que son las más comunes o las más conocidas, por así decirlo. Por ejemplo, tenemos lo que es la pedofilia. La pedofilia es el deseo o gusto por tener relaciones sexuales con menores de edad, ya sean niños o niñas. Los pedófilos o pedofílicos son personas que pueden tener familia. Incluso muchas veces abusan de su misma familia, de sus mismos hijos dentro de lo que es el núcleo familiar. Los pedofílicos no tienen la capacidad para cortejar o relacionarse con mujeres porque son personas sumamente inseguras. Generalmente presentan y son muy comunes las disfunciones eréctiles. Las relaciones pedofílicas pueden ser desde tocamientos hasta la penetración anal o vaginal. En algunas ocasiones asesinan a sus víctimas para evitar el ser descubiertos. Esta parafilia se caracteriza más que por la excitación sexual, por el uso y el abuso del poder. Pasamos a ver lo que es la necrofilia. La necrofilia se define como la obtención del placer sexual con cadáveres, generalmente por medio de la cópula. Los necrofílicos generalmente profanan tumbas o bien asesinan a sus víctimas para posteriormente violarlas. Aunque el necrofílico presenta un escaso interés en mujeres vivas, en algunos casos pueden realizar el coito si la mujer permanece totalmente quieta como si estuviera muerta. Ahora pasamos a lo que es el exhibicionismo. El exhibicionismo, que también se los conoce como los violadores a distancia, es una parafilia común que se describe como una exposición deliberada y compulsiva de los genitales en público, siempre por un varón como medio para realizar la satisfacción sexual. Las mujeres por lo general obtienen más placer al exhibir otras partes de su cuerpo. En esta parafilia, la satisfacción sexual se alcanza por medio de la masturbación posterior a la exhibición. Al sujeto exhibicionista lo que le excita es la reacción de la víctima, que puede ser de sorpresa, puede ser asombro o en muchos casos o en la mayoría de los casos miedo. Ahora continuando con las parafilias, pasamos a lo que es el masoquismo. El masoquismo es una parafilia que se complementa con la del sadismo, en donde la persona
tiene un gran placer sexual al ser agredida físicamente, además de ser sometida por su agresor. Para Freud, los masoquistas tienen fantasías destructivas que se vuelven contra sí mismos. Ahora tenemos lo que es el sadismo. En esta parafilia, la persona obtiene un gran placer sexual y excitación al agredir, someter o sobajar a su pareja. La unión de estas dos parafilias, el masoquismo y de lo que es el masoquismo y el sadismo, surge lo que es el sadomasoquismo, que muchos han debido escuchar. Ahora tenemos lo que es el transvestismo. El transvestismo se limita al uso de ropas del sexo opuesto. Se refiere o generalmente son hombres heterosexuales que tienen fuertes impulsos y fantasías de vestirse con ropas femeninas para excitarse. Agregado esto al coito o masturbación. Los transvestistas experimentan placer y relajamiento al portar ropas del sexo opuesto. Continuando, tenemos lo que es el voyeurismo o escotofilia. Consiste en obtener placer sexual observando los órganos sexuales y las actividades sexuales de otros, por lo general de mujeres. Los voyeuristas se masturban mientras observan el evento. Al voyeurista no le gusta ir a playas nudistas donde es permitido ver el cuerpo desnudo. Lo que le excita es lo prohibido de esta acción. En los adolescentes, el voyeurismo es normal como parte de la búsqueda de una excitación sexual. Ahora pasamos a lo que es el fetichismo. El fetichismo también se lo conoce o se lo define como la obtención del placer o excitación sexual a partir de objetos inanimados, por ejemplo, zapatos o ropa íntima o con partes del cuerpo, como por ejemplo puede ser el pelo, el cabello. El orgasmo puede ser espontáneo al ponerse en contacto con el fetiche, o también se llega a través de la masturbación o la cópula en presencia del fetiche. Ahora tenemos lo que es el froteurismo. El froteurismo, esta parafilia se la describe como el gusto y excitación caracterizado por frotar el pene contra las nalgas o bien el cuerpo de una mujer. Esta parafilia es frecuente en lugares muy concurridos, como puede ser el metro, puede ser, los metros o los micros, que comúnmente los conocemos, pueden ser en cines, en estadios deportivos, en lugares donde concurre mucha gente. Este acto suele pasar desapercibido generalmente por la víctima. La víctima en muchos casos no se da cuenta de esta actividad. Vamos a lo que es la hipoxifilia o asfixiología. Esta parafilia consiste en la excitación que le provoca a la persona el asfixiarse al momento de alcanzar el orgasmo. Se han dado casos en los que los parafílicos no dimensionan la gravedad del acto y llegan a consumar la asfixia, es decir, llegan a matarse al momento de llegar a un orgasmo. Ahora a continuación pasamos con lo que es la coprofilia. La coprofilia, la coprofagia y también existe la coprolalia. ¿Qué es? La coprofilia es un interés anormal sexual en las heces. Hay personas que le piden a su pareja que defequen en ellos durante el acto sexual. También tenemos lo que es la coprofagia. La coprofagia es un deseo de comer heces mientras uno tiene relaciones sexuales. Y tenemos también otra variante que es la coprolalia, que es una verborrea compulsiva de obscenidades. Pasamos a lo que es la zoofilia, o también conocida como bestialismo. Consiste en obtener el placer sexual con animales, es decir, consiste en mantener relaciones sexuales con animales. Estos animales pueden ser
generalmente son animales domésticos, pero también en muchos casos se da con animales de granja. Continuando con el tema de parafilias, tenemos lo que es la gerontofilia. La gerontofilia se define como la obtención del placer sexual con una persona de mayor edad de cualquier sexo. Es decir, la persona obtiene placer sexual al mantener relaciones sexuales con ancianos, con personas de la tercera edad. También existen una variedad considerable de parafilias, alrededor de 138. Y a continuación veremos algunas otras más, como es la osmalagnia, que es el erotismo asociado a los olores nauseabundos. Tenemos lo que es la ofolagnia, que es el erotismo provocado por canciones o ruidos eróticos. Tenemos lo que es el vampirismo, que es la excitación erótica provocada por la sangre en las heridas. Tenemos lo que es la cleptolagnia, que es el placer erótico que se despierta con el hecho de robar. Tenemos lo que es la pirolagnia, que es el placer erótico asociado a los incendios. Tenemos lo que es la dentrofilia, que es el erotismo con plantas, árboles y vegetales. Tenemos lo que es el pigmalionismo, que es la búsqueda de situación sexual con las estatuas.